Managua y en el colectivo Bambuska, enfocándose en soluciones constructivas ecológicas, utilizando bambú para promover prácticas sostenibles. Actualmente, como expatriado personal de Arquitectura Sin Fronteras en Nicaragua, trabaja en un proyecto emocionante en el cual también me sumé, digamos, a participar, para mejorar la alimentación y la nutrición de niños y niñas en escuelas rurales cercanas a la frontera con Honduras. Su enfoque va más allá de la construcción, involucrando a la comunidad en el diseño de patios escolares y capacitando a madres, padres, docentes y alumnos en este proyecto. En resumen, Pablo es un arquitecto con un enfoque humanitario, comprometido con marcar una diferencia positiva en la vida de aquellos que más lo necesitan. Su trabajo y dedicación son inspiradores y nos recuerdan el impacto significativo que tiene la arquitectura, que puede tener en la construcción de un mundo más justo y sostenible. Así que bueno, nuevamente Pablo, gracias. Gracias a Arquitectura Sin Frontera también, bueno, lo pude conocer y pudimos contactar para hacer este workshop, que espero que le saquemos provecho. Así que bueno, gracias a todos y adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias, Paula, también por este contacto entre nosotros. Para nosotros en Arquitectura Sin Fronteras, tener este tipo de vínculos que nos ayudan pues a dar soluciones constructivas de la arquitectura más en un enfoque social, nos son de gran ayuda, porque nosotros, bueno, ahora he preparado una pequeña presentación entre una compañera y yo. Os presentaremos un poco el modelo de Arquitectura Sin Fronteras, pero gran parte de nuestro personal es voluntario, por lo tanto tenemos muchas veces los recursos limitados. Entonces, una oportunidad como esta que nos ayude en todo lo que es la parte del diseño, pues también teniendo en cuenta un poco las demandas reales que ha tenido la población en terreno para hacer este diseño, a nosotros nos va a ser un gran avance para el proyecto. Entonces, muchas gracias. Y pues, si no les importa, voy a compartir la pantalla para enseñarles la... A ver. Me dice que se inhabilitó, no puedo compartir. Quizás Álvaro tengas que autorizar para que compartan. A ver, Mario, aguanta un segundito. Vos también estás como co-host por las dudas, ¿eh? Ok. Probá, Pablo, a ver. Lo puse como co-host por las dudas. Ahí va. Allí está. Vale. Estoy empezando por el final. Vale, ¿ve mi pantalla? Sí, perfecto, perfecto. Vale. Bueno, pues les voy a presentar el proyecto en el que estamos trabajando ahora en Nicaragua, un poco introduciendo también Arquitectura Sin Fronteras. También me gustaría disculpar a las compañeras de España, que, bueno, pues Laura es la que también la que más ha metido a esta presentación, tenía una reunión de trabajo y no podía, y Emi, que es la responsable en terreno, o sea, en sede, pues también le venía, por las horas, le venía un poco complicado. Entonces, pues este es digamos, el ejercicio que estamos planteando en común entre Arquitectura Sin Fronteras y el trabajo final de la UPC. Entonces, voy a empezar con un poco este guión: quién es Arquitectura Sin Fronteras, el proyecto que estamos trabajando en Nicaragua y lo que ya va a ser el ejercicio en sí, la propuesta de colaboración. ¿Quiénes somos? Pues Arquitectura Sin Fronteras es una ONG que surge en Barcelona, en España, en 1992,
pero que trabaja a nivel de demarcaciones, es decir, no trabajamos a nivel país desde una dirección con varios proyectos, sino que cada comunidad autónoma, o no sé cómo será el equivalente en Argentina, quizás provincia o departamento, trabaja con un proyecto en un país. En el caso de, o sea, aquí tenemos todas las demarcaciones, están Madrid, Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía, y en la que estamos nosotros es la de Levante, que agrupa lo que es Valencia, la Comunidad Valenciana y Murcia. Entre otros proyectos que en los que trabaja la demarcación de Levante está el de Nicaragua. Aparte también está uno de Guatemala y, como decía, la organización se compone por un 10% del personal contratado, que en este caso sería yo como expatriado, y la EMI, que sería la trabajadora en sede en Alicante, que es la que se encarga de formular todos los proyectos, buscar el financiador, todo lo que es el trabajo administrativo. Y el resto del equipo es voluntario. Ahora mismo está formado por un grupo de arquitectas, casualmente son todo mujeres, que son las que se encargan un poco pues, a la hora de hacer las presentaciones al financiador, las que se encargan de elaborar los informes, de hacer los planos, de toda la propuesta, ¿no? Entonces, este es parte del equipo dentro de las agrupaciones, o sea, de los eventos que se hacen de voluntariado y personal de toda España. ¿Y qué hacemos? Pues nuestra misión como organización es promover el desarrollo humano, equitativo y sostenible, mejorando y defendiendo el hábitat, así como los derechos fundamentales. Esto quiere decir que no solo buscamos hacer la arquitectura para mejorar, por ejemplo, alguien tiene necesidad de vivienda, nosotros vamos y construimos la vivienda, sino que lo intentamos hacer de una manera más transversal, incluyendo pues, a la población, que sean ellos los que hagan un poco el diseño, haciendo capacitaciones también para que el proyecto no caiga pues, en saco roto, como decimos, que hoy construimos el proyecto y mañana, como no ha habido una base suficiente, se abandona, ¿verdad? Y como eso hay un montón de proyectos en la cooperación que no nos gustaría repetir. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues como les comentaba, pues a través de la acción participativa y democrática de los beneficiarios. Para ello intentamos utilizar materiales y tecnologías locales y de bajo coste, y organizados en voluntarios y técnicos comprometidos en valores. Lo que nos interesa aquí es que, aparte de lo que comentaba, de que sea una participación directa de los beneficiarios, que se pueda replicar. Es decir, que si nosotros construimos una cocina mejorada, los participantes del proyecto pues, conozcan cómo se puede hacer una cocina mejorada con materiales locales y la puedan replicar en su casa porque no les va a suponer un coste demasiado grande. Entonces, forma parte de esa transversalización de la que les comentaba, ¿verdad? Pues esta es la página web, por si le quieren echar un ojo. Y la manera digamos, de los diferentes tipos de proyectos que tenemos. Está la cooperación local, que sería ya en el ámbito español, por ejemplo, en Levante, se trabaja en una, le llaman la Casa Nueva, que es un lugar donde viven migrantes subsaharianos. Entonces, lo que hace Arquitectura Sin Fronteras es intentar mejorar ese espacio para que tengan una mejor calidad de vida. Luego, aparte, también en Alicante hay proyectos de poner en valor lo que es el patrimonio arquitectónico de Alicante, y así varios proyectos. También está un enfoque con la educación para el desarrollo, en el que nos interesa hacer una especie de red, ¿verdad? De educación en el que podamos formar a más profesionales en lo que es el desarrollo, la cooperación y el desarrollo, ya bien sea local o internacional, sensibilizar, y pues, etcétera, ¿verdad? Y luego en el proyecto en el que estamos ahora, en Nicaragua, que es la cooperación internacional, que son pues, los proyectos que estamos haciendo también en Guatemala, otras demarcaciones están en Mozambique, en Haití. ¿Y cómo se financia? Pues la gran parte de esta financiación es por las administraciones públicas, bien sean a nivel de la comunidad autónoma, como la Generalitat Valenciana, que es la que financia
la mayor parte de este proyecto, o también de entidades administrativas más pequeñas, como son las diputaciones, ayuntamientos, etc. Y otra pequeña parte, que está a veces es la más complicada, que es la de la responsabilidad social de las empresas o colegios profesionales, como es el caso del Colegio de Arquitectos de Valencia, incluso también el dinero de los que aportamos los socios, que nosotros como trabajadores, aparte de trabajadores, somos socios, ¿verdad? Y los voluntarios igual. Aportamos una pequeña parte y con eso va destinado a alguna partida del proyecto. Entonces, el proyecto que estamos ahora, el que les comentaba, es la construcción de comedores escolares en escuelas rurales. Empezó en 8 comunidades rurales, pero ahora hemos pasado a 12, por eso ven, el título es idéntico, arriba y abajo, la diferencia es que en uno pone 8 comunidades y en el otro 12. Ahora explicaré cómo hemos ido desarrollando ese proyecto para que se entienda un poco más. Y lo importante en el proyecto es intentar garantizar una seguridad alimentaria. Para ello, lo que queremos es lo básico, que es la construcción de la infraestructura básica, que es sería lo que es el comedor y las letrinas escolares. Y aparte, incidir también a través de la construcción o el rescate de los huertos escolares que algunas escuelas ya tienen, y en otras directamente es volver a instalarlo de cero. Para ello, pues como comentaba antes, pues todo lo que es la parte de capacitaciones tanto a maestros, padres de familias y incluso también a los niños. Aquí hay una iniciativa del gobierno que es la de el desarrollo pues, de huertos escolares. A veces funciona mejor, a veces peor, pero quien los cuida principalmente son los niños. Entonces, con la idea también de hacer un poco de conciencia, ¿no? de conservar el medio ambiente. Y aquí pues los destacados. ¿Dónde se encuentra el proyecto? Pues en el mero norte de Nicaragua, en la frontera con Honduras, aquí en el departamento de Chinandega. Aquí se encuentra en los pequeños municipios que son los llamados 4 santos del norte, son Santo Tomás, San Juan de Cinco Pinos, San Francisco y San Pedro del Norte. Todos estos son pueblitos pequeños, muy rurales, prácticamente toda la economía que se mueve aquí es economía agrícola y ganadera. Y nuestro socio local, que es con el que ejecuta todo el proyecto, nosotros desde España digamos que se busca y se formula el proyecto, pero quien lo ejecuta, quien conoce todas las escuelas, las comunidades, las relaciones con el Ministerio de Educación, todo es la asociación ADENOTS, que significa Asociación para el Desarrollo del Norte de Chinandega, es decir, los 4 santos en los que les mencionaba. Él es el que pone todo el personal local, excepto a mí, que yo sería propuesto por Arquitectura Sin Fronteras como expatriado, pero prácticamente trabajo con ellos como uno más. De hecho, aquí tengo la camiseta de la organización porque me sumo a ellos como uno más. Ahora les voy a presentar el contexto de las escuelas en las que trabajamos. Esta es una de las 8 primeras escuelas con las que empezamos. Esta es del municipio de San Juan de Cinco Pinos, es el Pavón. Se encuentran pues construcciones hechas de ladrillo, algunas otras de bloque de hormigón, y lo que son los espacios de juego muchas veces están sin tratamiento alguno. En el terreno, si hay grama, se deja crecer silvestre sin ningún cuidado, de ninguna forma, o directamente así en tierra, porque son escuelas con poco recurso, entonces lo que es más allá de la infraestructura básica a veces es difícil mantenerlo. Esta es otra de las escuelas, que es la que propondré para el ejercicio, que es la del Coyolito. Esta está en San Pedro. Algunas sí que tienen esta losa de concreto, que sobre todo se utiliza para la formación de los niños. No sé si será igual en Argentina. Aquí al inicio, digamos, de la jornada escolar, forman los niños en filas, se hace el saludo a la bandera,
al himno y ya después cada uno va a su aula. También se utiliza para promociones cuando se termina el curso escolar, pues se va a hacer una promoción, ahí desfilan los niños. Y pues en el receso, a media mañana, es el horario donde juego. Entonces, esta será un área que propondré para el diseño de juegos, en la que se pueden hacer, ellos proponían juegos pintados en la losa. Para poder utilizarlos incluso también a nivel didáctico en la clase de educación física, en la gimnasia, se les pintan ahí unos juegos, ellos lo pedían, incluso los niños, donde pudieran también hacer esos ejercicios de educación física. Y a la derecha se ve un poco las condiciones limitadas que tienen las aulas. Estas cortinas se utilizan para separar lo que llaman aulas multigrado. Entonces, a un lado está un grado y al otro lado está el otro grado. Por ejemplo, aquí está primero y al otro lado segundo. ¿Qué pasa? Que a nivel didáctico es bastante complicado eso porque el ruido que puede hacer un aula se la pasa a la otra. Y lo que está hablando una maestra se lo pasa a los del aula del lado. Entonces, la distracción es bastante grande. Es una dificultad que estamos intentando corregir. Y luego hay casos extremos, como es el caso del Guasimal, que también es uno de los casos propuestos. Esta es de la izquierda y a la derecha está el de San Francisco del Norte, el urbano, en la que por la falta de condiciones de espacio pues porque directamente el aula está en malas condiciones, se da fuera en la calle. Se habilita un espacio, pues se pone un techo de lámina de zinc o directamente nada, sea al aire libre debajo de un árbol de eucalipto y ahí se dará clase. Las condiciones, la capacidad de concentración que puede tener un niño en unas condiciones así, pues ya vemos que es difícil, ¿verdad? Y esta es la parte de sanitarios. Al ser una zona rural, no hay sistema de aguas, o sea, a veces hay sistema de agua potable, pero lo que es de aguas grises y aguas negras, no hay nada. Entonces, este es el área sanitario, son letrinas bastante sencillas y muchas veces en mal estado. Las más comunes son estas cabinas metálicas, que se estropean fácilmente, sobre todo si están debajo de alguna rama o lo que sea, enseguida se rompen y ya no se pueden habilitar. O el problema de hacerlas de mejor infraestructura, así como de ladrillo, es que estas letrinas tienen una vida útil limitada a los 5 o 10 años, depende del agujero de la letrina, o sea, de lo que es el pozo, se llena y ahí ya no se puede, se tapa y ya no se puede utilizar, a no ser que se composte y todo eso, pero ya requiere un proceso más largo y una habilitación de la fosa que le permita hacer filtrado y compost de los desechos, que en cierto momento nunca no se hizo al inicio, entonces queda sellado prácticamente para siempre ya. Entonces aquí vamos a hablar ya de lo que es el derecho al juego y el acceso a agua, que muchas veces queda en un segundo plano, justamente por lo que decía, ¿no? La falta de recursos. Aquí se improvisa un área de juego, aquí os gusta mucho el béisbol, imagino que en Argentina el deporte rey, igual que en España también es el fútbol, pero en el norte de Nicaragua especialmente es el béisbol. Les gusta mucho jugar al béisbol, softball, entonces habilitan el área como pueden para jugar, así pintado. Esto es algo bastante avanzado que no se ve prácticamente en ningún lado, pintado con tiza en el suelo, porque directamente son áreas que se imaginan, ¿no? Donde pueden estar las bases, donde puede ponerse el lanzador, etc. Y el acceso al agua. El acceso al agua es un gran problema porque no todas las escuelas, incluso ni siquiera todas las comunidades tienen acceso a agua. Hay muchas que los veranos son súper secos y tienen cero agua. A veces las tienen que traer de las casas si tienen, o hay veces que no tienen. Por eso ha sido un reto bastante en algunas escuelas el proyecto, porque
la parte de mantener los huertos, ha habido que ingeniárselas para ver cómo mantener agua durante toda la estación seca. Luego, aparte, el Ministerio de Educación, por parte del gobierno, da una merienda escolar que llaman. Esta merienda escolar es, o sea, es algo básico que está hecho pues, de maíz, frijoles y arroz y un poquito de aceite, y con eso se hace la merienda escolar. Para algunos niños es la única merienda, o sea, es la única comida que tienen al día. Igual llegan a su casa y con la mañana han tomado algo, o a veces que ni eso. Entonces llegan a su casa y es la única comida que han comido. Entonces, esta merienda se prepara en las escuelas de manera muy tradicional, ¿no? Aquí se ve una parrilla un poco ya en mal estado, que son los cubos estos grandes donde se almacena pues, aceite o lo que sea, metálicos, cortados por la mitad, y eso se utiliza como parrilla. O directamente con 4 bloques de concreto y ahí se mete la leña. Esto, el problema que tiene es que en una zona donde está afectando mucho el despale de árboles, consumir tanta leña como se consumen estas cocinas es un problema. Entonces, uno de los retos del proyecto es intentar diseñar una cocina que reduzca el consumo de leña. Dentro de la escuela está formada por los patronatos escolares, que pues, son los grupos, ¿no? Imagino que eso es común en todo el mundo, en todas las escuelas, que los padres se organicen con los profesores para repartirse los roles. El rol de cocina, por ejemplo, es uno de ellos, el rol de cuidado de huerto, también pues hay que aprobar alguna actividad en la escuela, pues también para eso sirve el patronato escolar. Nosotros, como parte de Arquitectura Sin Fronteras, intentamos llegar a esos patronatos escolares para que sean ellos los que participen del proyecto. Ellos van a recibir las capacitaciones, queremos que se empoderen para que luego puedan darle continuidad al proyecto, que Arquitectura Sin Fronteras termina su proyecto, se va, y entonces el patronato mantiene vivo el proyecto. Sigue aportando mejoras a la merienda escolar, sigue cuidando el huerto, todo esto, ¿no? Entonces, el problema que nos encontramos en estas escuelas es pues la falta de recursos, como puede ser en unas comunidades rurales, mucho absentismo escolar. Nos hemos dado cuenta nosotros al dar unas mejoras, dicen en el chat que no sale el audio ni las imágenes. ¿Solo es a ella? ¿O... Supongo que sí, porque Supongo que nosotros... sí, sí. Se el resto escucha y está se ve bien, ¿no? bien. Vale, vale. Se escucha bien, se escucha bien. Entonces sigo. Comentaba que ahora hemos dado unas mejoras escolares que son pues, un poquito de pollo, algo de fruta, y se ha visto como muchos niños de repente que no iban a la escuela, ahora llegaban a la escuela. Entonces, eso es un grave problema porque al final o sea, los niños si no van a la escuela están renunciando, quizás por parte de los padres, a ese derecho de la educación, ¿no? Entonces, era para nosotros muy importante que con esa iniciativa de nosotros de dar la mejora, los padres se concienciaran de lo importante que es ponerle un poquito de alimento extra a la merienda para que los niños quieran ir contentos, porque todo el día comiendo arroz y frijoles, pues todo el mundo le puede saturar, ¿no? En algún momento. La brecha de género también es un problema, imagino que a nivel mundial, pues en estas escuelas no iba a ser menos. Se nota muchísimo lo que es el reparto de roles en las escuelas, cuando hay que limpiar el suelo, cuando hay que hacer traída de madera o lo que sea, muchas veces siempre son las niñas, pocas veces son los niños, y eso es algo que se va a reproducir ya hasta que son mayores, pues ya no quiero hablar, ¿no? de cuando son adultos. Y el gran problema es la inseguridad alimentaria. A muchísimos niños les hemos medido el índice de masa y talla, o sea, de peso y talla, y tienen un índice muy bajo, en parte pues, por la falta de una infraestructura. No tienen ese espacio de comedor, ellos comen la comida, la merienda escolar se la comen
en el patio, pues muchas veces rodeados de tierra. Primero tocan el juego de la tierra o un perro que pasa por ahí, o lo que sea, y luego ya con las mismas manos se van a comer la merienda, o directamente pues en las aulas, que es lo mejor que pueden tener, comérselo en el aula. Eso pues implica pues, muchas carencias nutricionales, ¿no? Mucha falta de desarrollo a nivel cognitivo, etcétera. Y pues la falta de agua también es el problema que comentaba antes. ¿Qué pasa con esto? Que desencadena muchas enfermedades respiratorias. Al no tener un sistema inmunológico suficientemente fuerte, pues las enfermedades respiratorias y especialmente del estómago son las que más afectan. Y luego pues otros problemas de infraestructura, como son la falta de espacios, la falta de, o sea, la precaria condiciones de las escuelas, como veíamos antes, tapados por una manta, y pues los efectos climáticos, cuando afecta en época seca, cuando deja de llover, pues las escuelas se quedan sin agua. Y muchas escuelas directamente también no tienen luz, no tienen la instalación, entonces lo que puede ser dar clases interactivas con un proyector, o por ejemplo nosotros llegamos a dar un taller con el proyector como este que hemos hecho en las escuelas. No lo podemos hacer porque no tienen toma corriente, no tienen el sistema eléctrico, entonces eso limita bastante, ¿no? Entonces, esta es parte de nuestra incidencia. El proyecto, este ya es dentro del comedor, esto es el área de cocina, donde ya una cocina sencillita, donde se intenta reducir ese consumo de leña. Estamos todavía testeando, como aquel que dice, a ver si es verdad que se reduce la leña o se sigue consumiendo la misma. Entonces, esto es la evaluación del proyecto lo dirá, ¿no? Pero al menos ya es un espacio más habilitado, en mejores condiciones, permite meter dos peroles, entonces más higiénico también, porque ya no es así al aire libre, donde le puede caer cualquier, el polvo, cualquier rama del árbol debajo del que estén, etc. Esta es el área de cocina, con su pantry, su lavadero y su encimera para poner los alimentos, preparar la cocina, etcétera. Y obviamente pues su salida de humos para que la mujer que esté cocinando, estamos intentando que también los hombres se metan a la cocina, pero mayoritariamente siempre son las mujeres las que tienen este rol, pues ellas no respiran el humo de la leña. Este es el modelo de cocina que estamos intentando trabajar. Ya nos hemos dado cuenta de un pequeñín fallo, que es que la falta de masa energética que pueda tener aquí hace que se disperse más el calor, entonces es algo que queremos mejorar de cara a la segunda fase. Este es el modelo, el prototipo de comedor, es bastante sencillito, es un barracón con un área de comedor, donde alcanzan pues, esta batería de comedores, y el área de cocina con su salida de aguas grises y su filtrado al terreno directamente. Y un área de bodega donde guardar pues todo la merienda escolar que da el Ministerio de Educación y pues la que puedan aportar los padres. Ahora esta área de bodega se ha hecho un poquito más grande y se divide a partes iguales entre cocina y bodega. Esto es un poco el proceso constructivo. Se hace siempre de bloque de concreto y vigas de concreto reforzado, siguiendo el modelo que nos impone, nos sugiere el Ministerio de Educación. Todo esto está coordinado con ellos son los que aprueban, los que supervisan este modelo. Intentábamos nosotros en un momento salirnos de ese concreto y probar con otros materiales como el adobe o el bloque de tierra comprimido y la teja, que queríamos salir de la lámina de zinc, que da muchísimo calor. En un área como Nicaragua, esa lámina de zinc hace espacios súper calientes, pero las condiciones que nos ponía el Ministerio de Educación eran estas, entonces pues nos teníamos que ceñir un poco a lo que decían ellos. Y estas son las letrinas. Se les da a cada proyecto, se les facilita 4 letrinas nuevas
que pues hasta se intenta un poco que sea filtrado el terreno, pero hay muchas veces que es muy difícil por por las condiciones del terreno y el poco espacio que da pues, para ubicarlas. Y este sería el huerto ya. Nosotros en todas las escuelas, en las 8 escuelas que hubo en la fase 1, en todas trabajamos el área del huerto. Era una condición indispensable que poníamos nosotros para el proyecto, que tuvieran un área donde poder sembrar pues, los productos que luego queríamos que volvieran a la escuela. Que, por ejemplo, pues el tomate, la chiltoma, todo eso, lo cultivaban dentro de la escuela y luego se cosechaba y volvía a los niños, lo comían los niños. Y este espacio que tenemos aquí, cubierto de malla, es el semillero. Todas las escuelas tenían su semillero de donde se trasplantaban ya al huerto escolar. Y esto pues un poco la cosecha. Aquí el semillero dando sus frutos a la derecha y luego ya pues la recogida de los frutos. Esto ya era fin de temporada, salieron más productos que se saben ya cuando ya se había cosechado, pero pues todo eso acababa siempre en la escuela y en la merienda escolar. Y para garantizar un poco el agua en la estación seca, nosotros poníamos, hemos diseñado este tanque zamorano que llaman, que es una técnica que el socio local tiene bastante ya aprendida y es muy sencilla, muy económica y permite recoger el agua de lluvia de los barracones de escuela y almacenarla para luego en la época seca volverla al huerto escolar. Entonces, todo esto que os estaba contando es lo que llamábamos fase 1 y de esto había 8 escuelas. Ahora hemos terminado lo que es la fase 1 con estas 8 escuelas y hemos ampliado a una fase 2. Esta fase 2 lo que va a ser es recibir cierta parte, digamos, de la formulación que hemos hecho de una segunda etapa que incluía el mejoramiento de la escuela en general, es decir, puede ser pintado, puede ser si hay que hacer alguna reparación en los techos, en las puertas, carpinterías, todo esto. Y aparte, la actividad que vamos a proponer, que es la del espacio de juegos. Entonces, en esta parte es un poco lioso, porque lo que es la fase 1, las escuelas en fase 1, que son 8, van a pasar a fase 2 y van a entrar otras 4 nuevas escuelas a fase 1. Por eso eran las 12 que llamábamos antes. Entonces, en esta fase 1, pues esto es todo el proceso formativo. Incluimos a padres, madres, a los maestras, los niños y niñas, los patronatos escolares, que al final son los padres y maestros, también parte del Ministerio de Educación, el delegado municipal y pues el personal de ADENOT, el socio local, que se encarga de darle seguimiento y supervisión. Entonces, pues con ellos se hacen siempre los talleres participativos, con ellos se diseñaron estas escuelas mejoradas, cómo podíamos diseñar esta escuela teniendo en cuenta que no va a haber gas, que va a ser con leña y que se van a cocer grandes peroles de arroz y frijoles. Pues también todo el tema de género estamos incidiendo a través de talleres. A veces cuesta mucho porque las condiciones sociales son las que son, entonces poquito a poco nos vamos metiendo en ese tema. Se dan talleres de género y de masculinidad, se intenta integrar, revertir, digamos, ¿no? Los roles, que los roles tradicionales de hombres también participen las mujeres. En la obra se está intentando incluir siempre al menos 1 o 2 mujeres que ayuden a, pues bien sea transporte de materiales, que aprendan también ellas a hacer mezcla, la mezcla de concreto, que pues hay alguna, en concreto creo que había una mujer que en una de las escuelas era albañil y ella pues era un poco la que se metió, digamos, como maestra de obra, ¿no? en esta parte. Y luego al revés también. No queremos que solo sean las mujeres quienes se dediquen a la cocina, la merienda escolar, sino que también sean los padres los que se metan a cocinar y que luego eso en casa se vea en cierta manera de que el hombre también comparta estos roles, ¿no? Dentro de la propia casa. Como parte pues, de la salubridad hubo actividades de
pues, de repartir cepillos de dientes, mascarillas en la época del COVID. Y pues lo que comentamos, ¿no? El género, mecanismos con los patronatos escolares, mecanismos de gestión que se fortalezcan como una agrupación y que ellos se autogestionen y tengan las capacidades de darle seguimiento y sostenibilidad al proyecto. ¿Sí? No, perdón, había escuchado. Entonces, desde parte de ADENOC también, ADENOC es una ONG de base, es decir, es una agrupación de campesinos que, digamos, en formación profesional de lo que es cooperación no han tenido una formación formal, solo esto experiencial. Entonces, parte del proyecto lo que quiere es fortalecer al socio local en todo lo que son los procesos de la formulación, el desarrollo de informes, todo lo que es la parte más administrativa también. Y pues obviamente la parte de género. Siempre se intenta buscar que parte del equipo sea una mujer. Ahora mismo tenemos en planilla son 2 mujeres, una en contabilidad y la otra es la ingeniería civil, que nos saca de muchísimos trabajos y menos mal que la tenemos a ella. Y estos son los enfoques transversales. Los he ido mencionando un poco a través de toda la presentación, lo que es la sostenibilidad, que ADENOC se vaya, o sea, que ADENOC y Arquitectura Sin Fronteras en algún momento se vaya del proyecto y el proyecto siga adelante. Luego también el enfoque de género, la incidencia que si se pueden repartir esos roles dentro del contexto, que sea un poco incipiente y que poco a poco vaya más, pues también es lo que busca el proyecto. Involucrar a todos los niveles de la escuela dentro del proyecto, y lo hemos visto pues desde los maestros y maestras a los padres, madres, niños, y también incluir al Ministerio de Educación, que ellos hagan también responsables del seguimiento del proyecto y de que aporten su granito de arena. Ellos aportan un poquito, que es la parte del terreno, y también en el seguimiento. Y ellos son los que aprueban la construcción, los que nos dan sugerencias de cómo puede ser la infraestructura que han mejorado, etc. Y pues todo lo que es la gobernanza, que va un poco relacionada a la sostenibilidad, ¿no? Que que se empoderen de la organización y también de los patronatos, que sea una agrupación fuerte, capaz pues, de proponer ideas nuevas, de mejora de la escuela, ya que al final van a ser los propios padres de la escuela y los maestros, que muchas veces son padres también, los que tienen la responsabilidad de que tengan una buena incidencia sobre sus hijos. Los principales beneficiados son los niños de las escuelas. Entonces, como lo comentaba, la fase 1 pues, viene a ser las cocinas mejoradas, el comedor, las letrinas, los huercos escolares, la captación de agua en los tanques zamoranos y las capacitaciones. Y la fase 2, que es la que vamos a entrar ahora, es la mejora de la infraestructura general y los espacios de juego principalmente. Luego también hay refuerzo de las capacitaciones que ya se han dado anteriormente o continuación, y un encuentro de las escuelas en fase 1 y fase 2, es decir, las escuelas que van a entrar nuevas en el proyecto, a las que se les va a construir la cocina mejorada, se van a encontrar con la fase 2, que son las que van a recibir la mejora de la infraestructura escolar y los patios para compartir experiencias. Entonces, ahora las 8 primeras escuelas que han salido de la fase 1 han entrado en fase 2 y entran otras 4 nuevas escuelas en fase 1. Y dentro de esta etapa en la que estamos ahora, se hace un diagnóstico de otras 12 nuevas escuelas para priorizar con ellas cuál puede ser la beneficiada de una fase 1 en el futuro. Entonces, volvería la cadena, ¿no? La que están las 4 de fase 1, pasa a una fase 2 y será una evaluación de 12 alumnos. Y a lo que vamos ahora es al espacio de juego, diseño de espacio de juego. Bueno, esto es un poco el resultado de los comedores escolares. Y esto ya son los propios comedores por dentro. Se cortó. Le habrá cortado Sí, se habrá cortado. la energía.
Esperemos que no. Bueno, aprovechamos este espacio hasta que vuelva. Les pediría en todo caso, si quieren ir armando algunas preguntas, que las vayan poniendo al chat, o en todo caso, después que termina Pablo, se la hacemos. No sé si vuelve. Ahí estás, Pablo. Se había cortado. Uy, ¿se me había cortado a mí? Sí, Sí, la Sí, sí, presentación sí. se cortó. se cortó la presentación. No sé en qué momento me he quedado. No, recién en la última diapositiva. Vale. Cuando Vale, estaba pues por con entrar esto en la solo... parte... Sí, perdón. No, con esto solo quería terminar ya lo que era la presentación del proyecto para pasar al diseño de patios. Ok. No sé si tienen alguna duda hasta ahora para hacemos este salto de la presentación ya a lo que es la actividad. Si tienen O si alguna no, pregunta, aprovechemos. O si no, seguimos y se la hacemos al final a todos. vale, pues si quieren Dale, seguimos. seguimos. Vale, pues nosotros en esta actividad de diseño de patios queríamos que fuera súper participativa, o sea, que incluyera a todos, a las maestras, sobre todo que son ellas las que más conocen en la escuela y las necesidades de los niños, pero también sobre todo a los niños. Muchas veces, hay veces que se diseña los patios a nivel arquitectónico, queda muy bonito en los proyectos, en estas plataformas de arquitectura, pero a veces son espacios que los niños no están interesados, no se les ha tenido en cuenta, entonces se abandonan. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era presentarles primero las alternativas que hay de materiales, que no sea construir la típica construcción de que venga de fábrica, muy bonito todo, sino que vieran ellos las posibilidades que tienen con materiales reciclados. Las llantas aquí de las motos es algo que es súper accesible. De hecho, en alguna escuela lo comentábamos y todas las maestras decían que sí, que ellas o sea, podían ponerse en contacto con los padres para que dieran llantas de moto viejas, ya peladas y todo lo que hiciera falta porque dan un montón de soluciones. Entonces, nosotros les hacíamos una pequeña presentación a los niños y luego ellos iban a su clase y ahí diseñaban entre ellos con su maestra lo que les gustaría tener en su patio. Nosotros intentábamos que ellos se ciñeran a su espacio real, que diseñaran, si aquí hay un hueco, diseñar entonces en ese hueco y no que hicieran una cancha de fútbol en un espacio donde no cabía, pero a veces era difícil. Entonces nosotros hacemos esta presentación, porque les enseñamos diferentes posibilidades. Aquí pues mesas de estudio para comerse la merienda también. Alguna maestra decía, bueno, algún día que haga calor también se puede salir ahí a leer, a dar alguna clase. Juegos así como balancines o así más como estos burritos de aquí, ¿no? Otras alternativas, o sea, con las llantas es un sin fin de posibilidades. Aquí teníamos Pablo, también vos estás compartiendo porque no se ve, ¿eh? Ah, ¿no? No, Entonces voy a dejar de compartir y volver a presentar. sí. A ver. Sí. Por favor, todos silencien sus micrófonos porque se escucha un ruido de fondo. Puede que sea el mío. Ah, no hay problema. Si es el tuyo, no hay problema. Estás perdonado. Vale, ahora sí Ahí veo se la ve. pantalla, ¿no? Ahí se ve, ahí se ve. Ahora sí, perfecto. Ahora sí. Vale, pues esto es lo que le Ok. contaba, ¿no? Las mesas hechas con llantas y también los balancines y los burritos que les decía. Otras opciones son estos escaladeros, que es súper fácil de hacer también con un par de hierros y unos pernos con las llantas. Les hacen esto y a los niños esta propuesta para escalar les encantaba porque pocas veces habían tenido, o sea, ellos en sus patios no tienen juegos así.
el que se le da muchas veces son aquí les llaman chinos, que son los juegos como los sub y baja o los balancines, que si se rompen, o sea, los columpios, que si se rompen nadie los repara y ahí está la infraestructura que más bien puede ser un peligro. Entonces, con algo así que sea sencillito, que pueda aguantar bastantes años, pues esto a los niños era una propuesta que les gustaba mucho. Luego al final veremos los diseños que hacían ellos y ahí verán cómo esta propuesta salía bastante. O algo más sencillo, que solo se necesite pintura, la rayuela típica, no sé si en Argentina también se llama así, esta rayuela para contar dando saltitos, o lo que les comentaba de los juegos de educación física. Ahí tienen, esta es una propuesta, pero hay un montón, ¿no? Será cosa de los alumnos del trabajo final que a ver qué nos pueden diseñar. Otras ideas que les proponíamos eran estos areneros, sobre todo más orientado pues, a los niños pequeños de infantil, un poco más apartados, porque ellos se quejaban de que a veces jugar con los niños grandes les incomodaba bastante. Entonces las maestras querían también un espacio más apartado con este arenero, con estos tronquitos también que son materiales que se pueden, que pueden fácilmente accesibles, que pueden subir subiendo y bajando, etc. Y basureros, que muchas veces es una falta prácticamente, exceptuando una o dos de las escuelas en las que se trabaja, ninguna tiene basureros o están hechos de una caja de cartón que si se les da, por ejemplo, si ellos se ven un jugo y lo tiran a esa caja de cartón, pues al final acabará arruinándose muy fácil. Entonces, pues estas son un poco las propuestas que les enseñábamos. También el pasamanos o juegos así que se pueden adaptar a materiales reciclados. Lo que nos interesaba a nosotros era siempre proponer juegos que pudiéramos nosotros adaptar a materiales accesibles. Bien sea, pues las llantas es algo muy accesible, otro puede ser algo de madera también. Construcciones también se pueden hacer con adobe, aquí hay bastantes casas hechas de adobe, entonces hay bastante producción de adobe. Alguna cubierta nos pedía también a una maestra para cubrir espacios, los que hablamos, ¿no? Esos espacios de aulas al aire libre, con palma, con hojas de palma, pues todo lo que son materiales orgánicos, aquí hay muchos, menos bambú, eso que da mucho juego no hay, pero todo lo demás sí que se puede adaptar. Y esto ya son... Se cortó de vuelta. Ahí se le volvió a cortar. Ahí Se volvió a vuelta ahí, cortar, ¿no? Pablo. se Ahí cortó de retomó. vuelta. Ahí está. Vale. Ahí estamos. Pues estos son los diseños que hacían, algunos de los diseños que hacían. Ahí pues, como ven, hay el espacio de su escuela y dibujaron lo que querían. Querían los columpios, el deslizadero, los pasamanos, sub y baja. Entonces, el reto, digamos, de esta actividad es ver cómo se puede adaptar estos juegos en los que querían los niños a una construcción sencilla, económica, porque al final cada escuela tiene como un monto de 600 euros por escuela. Entonces, cómo con ese presupuesto y con materiales reciclados y accesibles se puede adaptar todas estas ideas. Aquí, por ejemplo, estos son los escaladeros que hablamos con las llantas, también más deslizaderos, sobre todo son muchos juegos de los que hemos presentado, ¿no? La rayuela también, estos hay algunos que pueden ser pintados, otros que pueden ser dentro del terreno, pues bien se ponen una llanta enterrada en el suelo y hace las veces de los números, ¿no? Se pone una llanta para hacer 0 y 2 llantas para hacer el 1, ¿no?
ahí ya va a ser la capacidad de los estudiantes de ver cómo lo pueden ingeniar. Más espacios, esto sería un área de mesas y comedores hechos de llantas, y esta es la recogida de datos de todas las propuestas que hicieron ellos. Entonces aquí va por todas las escuelas en las que estamos y un poco la numeración. Entonces, ¿cuál es, digamos, el enunciado que nos gustaría a nosotros hacer? Presentar dos modalidades de escuela, que son las que tienen una losa de concreto sobre la que se pueda pintar y las que no, las que directamente sea todo tierra. Entonces, ahora les voy a presentar cuáles son. Sería esta, es una, Escuela del Coyolito, pero lo que nosotros teníamos un poco en mente es que sea replicable, es decir, como solo se van a proponer dos casos de estudio, que sean el Coyolito y el Guasimal. Ahí Paula me perdonará porque le dije a Gabriela Tábora, pero lo cambiamos un poco a última hora, el Guasimal, en el que se puedan hacer propuestas replicables. Es decir, por ejemplo, como no está propuesto el pavón, que nosotros podamos, esas propuestas que hagan para el Guasimal, por ejemplo, replicarlas en el pavón e incluso ampliarlas. Como los tamaños de las escuelas no son estándares, hay unas escuelas que tienen un montón de espacio y otras que lo tienen muy pequeñito, que sean áreas de juego adaptables. Incluso ahí teníamos nosotros, antes de llegar a esta idea con Paula, alguna propuesta de, por ejemplo, como burbujitas, ¿no? Que sean una burbuja de área de comedores, otra burbujita de área de juego para niños de infantil, otra más de una cancha si cupiese, etcétera, ¿no? Entonces, ese juego, digamos, como piezas de puzzle, en el que a una escuela se le dan. Debe ser por la conexión a internet, supongo. Ahí No sé está. por qué se me cae, se me va Sí, todo el rato. no pasa nada. Entonces, les decía eso, ¿no? Que la idea sería diseñar esas piezas de puzzle para luego llegar a una escuela y decirle, bueno, por las condiciones que tiene esta escuela, tenéis estas tres piezas. Entonces, con ellas montamos esas escuelas. Me explico, ¿no? Entonces, les voy a contar ahora los dos casos de estudio, que sería la Escuela del Coyolito en San Pedro del Norte, que teníamos, con Paula tenemos una carpeta donde ya están los CAD y los planos en PDF. Aquí tienen el plano de la Escuela del Coyolito, vamos a verlo un poquito más grande. Entonces, aquí tiene dos tipologías de terreno. No, aquí a la izquierda del todo teníamos el área de huerto, pero en el área que marco yo aquí en rojo es esa área que os enseñaba antes, donde formaban los niños, que es una losa de concreto donde se puede, digamos, ¿cómo decirlo? Pintar en el suelo. También las maestras en esta escuela nos pedían quizás poner unos pequeños asientos alrededor de esta zona que está rayadita así, con diagonales. Es un bordillo, una grada un poco más elevada. Entonces, esto es como un corredor que tiene el frente de las escuelas, de las aulas. Entonces, ellas nos pedían ahí quizás ver cómo se pueden hacer una especie de asiento multiusos para que en las graduaciones poder sentar ahí a los padres. También y esta es ya la parte amarilla, es la parte donde solo hay terreno, donde no se podría pintar porque se podría, o sea, es pintar sobre tierra y al final va a tener poco futuro, pero sí se pueden hacer otros juegos. Aquí donde pone cisterna, que me la ha comido un poco con este rectángulo amarillo, este circulito, es la que riega todo el huerto escolar. Entonces, habría que mantenerla un poco. Entonces, aquí este es un área un poquito pequeña, se puede jugar con desniveles, aquí una pequeña pendiente hacia abajo, pero sobre todo el resto está planito. Entonces ahí es donde las maestras nos decían que quizás se podía poner un toldo de una cubierta ligera que permitiera sobre todo tapar de la sombra, o sea, del sol, hacer un poquito de sombra,
pero que no necesariamente fuera permeable, es decir, que si abajo se ponían unas mesitas aquí de estudio, se les tapa el sol, pero el momento de lluvia pues obviamente habrá que volver a su aula. Sobre todo esto era para abaratar un poco el precio y evitar sí o sí siempre el zinc. Es algo que no nos gusta y que si podemos evitar, lo evitamos, porque al final cuando esas láminas cuando se ponen corroídas ya del sarro, pues pueden suponer un peligro de que se caiga de la infraestructura, etcétera, y es algo que pues, queríamos evitar. Contando un poco la infraestructura, ¿ven el puntero? ¿Lo ven? Del ratón. Sí, sí. Vale, pues el acceso es por aquí arriba, con estas pequeñas escaleras. Aquí tenemos estos andenes alrededor de las aulas. Aquí hay un pequeñito espacio donde se meten a jugar a veces, pero poco aprovechable. El área de las presentaciones, donde se podría hacer los diseños para los juegos de educación física, etcétera, donde se podría pintar. Aquí pues más área, los niños aprovechaban el diseño, quisieron aprovechar todo, entonces aquí ya metían algún chino, algún deslizadero, lo que sea, y ya el área de terreno. Aquí es donde está el comedor escolar, entonces digamos que toda esta parte podría ser el área de juego, donde se podría diseñar un poquito pues, los espacios. Y esta área de aquí, este rectángulo de aquí, es la que proponían las maestras para cubrir con esa cubierta ligera. Toda esta zona de aquí está en desnivel y es donde estaba el huerto. Aquí están las letrinas construidas. Y esta es la otra propuesta. Esta tiene bastante más espacio abierto, todo este terreno. El problema que tiene, digamos, la dificultad que tiene es que son desniveles. Entonces, vamos a hacer un poquito más de zoom. Esta es la Escuela del Guasimal en San Francisco del Norte. Este es el terreno. Entonces, aquí tienen, la entrada es por aquí. Aquí tienen un pabellón de aulas, aquí otro y aquí otro. Esta escuela, la mostraba en una foto anterior, tiene aquí un alero que han sacado de manera muy rústica y la han habilitado como aula para los de secundaria. Entonces los de secundaria dan las clases aquí atrás. Han descubierto solo cubierto con una lámina de zinc y han sacado los pupitres y ahí la dan. Entonces todavía queda un pequeño espacio por aquí para juego en el receso. Esta área de aquí que estaría con un poquito de pendiente hacia el huerto. Aquí toda esta zona es la habilitada del huerto. Esta tiene ya un desnivel que también es plano, pero está en un nivel inferior a estos andenes de aquí, donde forman los niños en las mañanas. Y también se podría hacer algún diseño. Esta área de aquí, ya todo esto ya queda, aquí ya no lo he marcado, pero también quedaría como área de juego. Lo que pasa es que queda ya más un poco en pendiente. Y esta área de aquí también. El comedor estaba propuesto. A ver, esta área creo que cambió este comedor. Si no me equivoco, sí. El comedor era cambiado y está, que lo voy a actualizar en los planos, me acabo de dar cuenta ahora. El comedor está aquí, en esta zona de aquí. Todavía queda un poquito de área por aquí para juego y esta de aquí también. Entonces habría que cambiar, lo actualizaré y os lo volveré a pasar. Entonces el comedor quedaría por aquí, todo lo demás área de juego. Esta es la tipología que les presentaba, que no tiene espacio asfaltado donde pintar, sino que sería todo juego y ingeniársela con juegos sobre el terreno. Y pues esa es toda la presentación. También les he dejado, que me acabo de acordar, los links para que ubiquen en el Google Maps. Y pues eso es toda la presentación. Pues, un momento de dudas, preguntas, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Creo que fue muy clara y sería bueno ahora que los alumnos puedan ir preguntando dudas, que aprovechen, digamos. No sé si la palabra, si la doy yo o igual Pablo la das tú mejor. Porque veo por ahí manos levantadas, pero...
Ah, no sé, ¿se ve? No, No. eran aplausos. Eran Eran aplausos. aplausitos. Ah, perdón. Ah, Aplausitos. Vale, primero vale. aplaudimos, después preguntamos, está bien. Por ahí sería bueno que digas un poco la edad de los chicos, digamos. Ah, tienes razón. Sí, un Por ahí dato si no importante, se me había preguntan, pero olvidado. estaría bueno. Las edades de estos son de primaria, entonces van desde infantil, primero 1, 2, no, 3, 4 y 5 años, y luego ya van desde primer grado a sexto grado, que serían 6, 7, 8, 9, 10 y 11 años. Yo tengo una duda, buenas tardes. ¿La Hola. Buenas. cantidad de alumnos que hay en las escuelas se tiene un estimativo? Cambia mucho Para estos casos de estudio, si quieren, les podemos dar el dato, lo buscaré, pero cambia muchísimo según la escuela. Por ejemplo, los que son centros, los que están dentro del centro urbano, tienen hasta 200 alumnos en la escuela, y hay otros centros en la parte más rural que igual tienen 60, 70. Entonces cambia mucho lo que es el número de alumnos por aula. Ok, perfecto. Gracias. Nada. Quería hacer una pregunta, Pablo, que tiene que ver por ahí o quizás conozcas, a lo mejor no en todos los casos, pero sí en estos, si hay algunas patologías específicas que por ahí haya en alguno de los niños, o bueno, discapacidades o lo que fuera, que se puede incluir o que se deba incluir en los espacios y en los juegos que se hacen, ¿no? Sí, justamente en estas dos escuelas no hay, digamos, ningún alumnado con necesidades específicas, pero hay en otras que sí. Entonces, yo creo que igual no está de más a la hora de diseñar poder pensar en algo adaptado justamente para niños con capacidades especiales, porque, por ejemplo, ahora en la que estamos construyendo sí que hay niños con ciertas capacidades especiales, ¿no? Bien, está bien. Esto como para que lo tengan en cuenta los chicos a la hora de Perfecto. pensar. A ver, pongo un poco lo que habíamos puesto en la consigna y que de alguna forma nos parecía interesante, pues ya hemos hecho un par de ejercicios similares en años anteriores, es que los espacios estos no son solo de juego, sino que son espacios de juego o de recreación, pero que al mismo tiempo funcionan como espacios educativos, es decir, el juego como un espacio educativo por un lado, también como un espacio terapéutico, en muchos casos, por eso te preguntaba, si tienen alguna condición o situación por ahí, inclusive hasta en espacios o juegos que sirven para fortalecer músculos, para fortalecer ciertas estructuras de algunos niños, o sea, no solamente pensarlo desde lo recreativo, sino también con estos dobles o triples usos posibles, digamos, a estos juegos, a estos espacios. Sí, eso de hecho sería buenísimo, porque al final quizás estamos planteando este caso de estudio ahora que no están estos niños, pero quizás en generaciones que vengan sí que pueda haberlos. Entonces, Exacto. para mí no está de más y sería buenísimo tenerlo. Pablo, te Sí, consulto. Ah, perdón. no, te iba a dar la palabra. Sí, no, mi duda es la siguiente, o sea, todos los juegos están planteando o se están requiriendo en este caso, son para espacios exteriores. Digamos, ¿se piensa o hay algún espacio cubierto, llámese una cancha que esté cubierta para también desarrollar actividades adentro del juego? No sé cómo son el tema de las lluvias, si son muy frecuentes, y requieran, no sé, algo que se pueda mover debajo de una cubierta, no lo sé, consulto. Aquí por las condiciones que hay en las escuelas no hay, digamos, ese espacio cubierto. Es verdad que sí que cuando llueve pues es un problema, pero digamos que hay esa ventaja por parte del clima que cuando llueve suele hacerlo por la tarde. Entonces, que ya no es horario escolar. Entonces, por las mañanas se mantiene sin lluvia y se pueden aprovechar los espacios de juego. Bien.
Yo no tengo sé una si has consulta. comentado, ¿no? Ah, perdón. Perdón, Natalia. Sí. Natalia, te escucho. Sí. Tal vez sea una costumbre de los chicos o propiamente de la cultura de ahí, pero ¿hay alguna posible solución para que los chicos no tengan que salir al exterior a dar clases o algo así? Bueno, falta digamos, de un poco de recursos para para ampliar las aulas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso el Guasimal, se lleva mucho tiempo luchando por un instituto, pero no se ha conseguido por el número de alumnos. Entonces eso también repercute un poco en que no se vaya a construir un aula nueva para ellos, ¿no? Entonces, al final siempre se va a recurrir a este espacio al aire libre, que también se puede adaptar, quizás sea una parte del ejercicio, ver cómo mejorar esas condiciones del aula al aire libre, porque incluso en la escuela del Coyolito es algo que proponían las maestras, es decir, tener un espacio donde quizás en algún momento voluntariamente se sale fuera a dar la clase a un espacio más fresco. Claro, tal vez con una simple galería, capaz. Sí, una cubierta acondicionada, ligera, que tenga también esos espacios de mesas. Además es que se podría usar también como una especie de biblioteca, ¿no? Donde en los recesos los niños que les apetezca ir a leer, como proponían algunos de niños del Coyolito, se vayan a ese espacio que no está siendo utilizado de aula y aprovechen para la lectura o el estudio. Yo tengo una duda. ¿La financiación la realizan desde el ministerio que mencionaste hoy? No, lo que es el Ministerio de Educación aquí en Nicaragua económicamente no aporta, aporta en supervisión y todo eso. Lo que financia el proyecto es la Generalitat Valenciana, que es como el gobierno autonómico de la Comunidad de Valencia que hay en España. Ah, Quizás provincia se llama en Argentina, por Sí, hacer sí, sí, provincia. pues, digamos que es como el gobierno de la provincia de Valencia quien financia el proyecto. Entonces, nosotros ya con ese financiamiento destinamos una partida a cada actividad. Y para esta actividad lo que le corresponde al diseño de patios es aproximadamente unos 600 euros por escuela. Perfecto. Gracias. Sí, está bien que menciones eso porque es una condicionante, digamos, que van a tener que tener a la hora de Sí. diseñar. Exacto. Por ejemplo, el tema de lo que son las llantas, todo que sean llantas, prácticamente es coste cero porque se puede aportar, se puede hablar con los maestros y se puede aportar. O también quizás madera, se puede ver cómo los padres pueden aportar también dando pues, troncos o cosas así. Siempre se puede hablar con ellos. De Dentro hecho, de es ese parte de la costo, iniciativa. dentro de ese Ajá. costo también estaría incluida la mano de obra o, por ejemplo, eso lo hacía también la comunidad de manera gratuita. En principio, queremos que sean los padres quienes se involucren. Nosotros lo que hemos hecho en el proyecto ha sido a veces pagarles la mano de obra, pero de manera simbólica, ya que han estado aportando en todas las actividades de manera gratuita, en lo que es la construcción de infraestructura, se les da una pequeña cantidad. Pero claro, habrá que hacer esa evaluación del proyecto, lo que se quiere hacer con los costos de mano de obra y ver cuál es la manera más óptima. Yo te iba a consultar en función de esto de la madera que decías, por ahí qué tipo de madera, algunas digamos que nos puedas decir si son maderas blandas, duras, si vienen solo en tronco o en tablas, si hay aserraderos, de alguna manera para tener en cuenta a la hora del diseño, si es que se toma el diseño en madera, con qué tipo de elemento trabajar, digamos. Sobre todo sería eh, madera en bruto, por así decir. No hay Ajá. aserraderos, entonces
sería pues el tronco, digamos, Tronco. con mucho pulido, lo que sea. Y bueno, yo en árboles, les voy a ser sincero, no soy experto. Sé que hay eucalipto, hay maderas duras también como, se me dio el nombre ahora, cenícero, maderas así. Les puedo hacer una lista con los compañeros que tienen más idea de qué maderas se Está pueden bien, acceder y está se las bien. compartiría también. Sí, pues para no hacer algo que por ahí estamos acostumbrados a una madera Sí. que usamos aquí y que no tiene por ahí sentido hacerlo Ajá. con otra tipología ya. Lo que sí sé es el bambú que da muchísimas soluciones. Lastimosamente aquí no hay bambú para hacer. Hay algunas de bambú amarillo que es para más artesanía, pero lo que es infraestructura no se puede utilizar ese bambú. Yo me Sí, quedé la palma y pensando, eso que tiene por el techo Pero ahí. sí, la hoja de palma, claro, claro, eso sí. Sí, eso sí. También es interesante, sí. yo me quedé pensando nomás, bueno, en la combinación lluvia, cubiertas, digamos, ¿no? Bueno, acá acostumbrados al tema del mosquito, de las enfermedades que trae. Digo, pensar si vamos a trabajar con este tipo de materiales, algún recurso para que no se quede acumulado agua y demás cuestiones que después no sea contraproducente, ¿no? Correcto, sí. Yo he de decir que como estamos en el corredor seco, es un área muy árida, entonces comparado con otras zonas de Nicaragua, por ejemplo, incluso Managua, que es la capital, la zona de mosquitos aquí está como más controlada, no hay tanta abundancia de mosquitos. Está siempre el problema del dengue, pero no es tan abundante, creo yo, como otras zonas de Nicaragua. Pero sí que es verdad que, pues obviamente, si se diseña algo donde se acumule el agua, al final va a ser un criadero de mosquitos, sí. Exacto. Yo tengo una consulta, Pablo. ¿Qué otro tipo de material se puede utilizar respecto del consumo que tiene la sociedad? No sé, por ejemplo, aluminio, latas de aluminio, botellas de PET. O sea, ¿qué otro consumo masivo hay que produzca algún tipo de material, digamos, de elemento que pueda ser reciclado, recuperado? Pues algo que se consume mucho son las botellas de gaseoso, las plásticas. Latas no tanto y de vidrio no tanto porque al final las retornan, ¿no? Digamos, la propia tienda o sea, te la sirve y se la queda. Entonces las que sí que se consumen mucho son las plásticas, sobre todo las grandes, las de 3 litros y las de 2 litros. Bien. En esa línea te pregunto, Pablo, por ejemplo, bolsas de papa o para la cebolla, digo, si vienen en cantidad seguramente, estimo que vendrán también embolsadas. Viste que suele ser una bolsa medio arpillera. No sé si eso es así o cómo vienen envasados que puedan servir, digamos, para pensar algo. Pasacalles, pienso en otras cosas. Sí, son bolsas de papitas así, más o menos como de este tamaño. Ah, sí, Y sí es verdad que se consume bastante, lamentablemente. Buenas, nosotros teníamos otra duda respecto al tipo de suelo, si es más de características arcillosas o más áridas, por ejemplo, para trabajar, como usted decía, con el tema de la teja, los pisones de tierra. Sí, pues el terreno permite hacer adobe aquí. Ahora se está cambiando un poco al bloque de concreto, pero la mayoría de las casas, o muchas casas, son de adobe y con techo de teja de barro. Eso es algo que nos gustaría intentar volver a salir del concreto, que da tanto calor, y volver al adobe, pero cuesta. Una pregunta volviendo a lo de la naturaleza. ¿Cómo sería el entorno de ambos terrenos? ¿Sería un entorno más selvático o hay casas alrededor? Y además, ¿qué
plagas, podría decirse, se pueden encontrar ahí, dígase víboras, serpientes, otros animales que pueden esconderse, digamos, en el equipamiento y bueno, pueden suponer un peligro para los estudiantes. Pues la principal invasión de animales que tienen estas escuelas son animales de granja, sobre todo en Ah, el Coyolito, lo que son cerdos, que son un problema para el huerto, y gallinas. Bueno, aparte de perros, hay un montón. Y lo que es el entorno vegetal varía mucho según si es verano o invierno, pero no es tan selvático, es un poco incluso seco. Los árboles de temporada, como el eucalipto, eh, no, digamos que no es muy boscoso. bueno, perfecto. Está dentro de vegetación, pero no es muy boscoso. Además, son áreas un poquito apartadas, no es el centro, el núcleo, digamos, urbano. Bueno, no es urbano porque es rural, pero no están un poquito, sobre todo el Guasimal, es un área totalmente apartada de lo que es el caserío, y el Coyolito un poquito más integrado, pero también siempre en el límite del caserío. Bueno, gracias. Nada. Hay factores condicionantes como por ejemplo en las naturales la velocidad del viento, la resistencia del suelo para considerar en el diseño El, de la Ujú. estructura de los juegos y demás. Sí, bueno, viento, lo que son, o sea, no son vientos que hacen tornados, ni son vientos fuertes, pero no, sí para levantar una lámina de zinc si está mal puesta. También, sobre todo, son muy horizontales los vientos. El tema de lluvia hace que, por ejemplo, si una ventana está abierta, va a entrar, por mucho alero que pongas, va a entrar todo el agua al interior, por eso, porque son muy horizontales. Y pues la fuerza, pues eso, ¿no? Son vientos lo suficientemente fuertes como para tener que anclar bien una lámina de zinc, pero no, por ejemplo, esa ola que os enseñaba que estaba al aire libre, eh, quizás porque esté un poquito más resguardada que al otro lado del terraplén, no va a desmoronar esa ola, esos palos que hacen de estructura. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, re bien. Y el mantenimiento también por eso, sí, velocidad del viento trae cubre tierra, todo eso, Ajá. como para considerarlo también. El mantenimiento sí que es un problema porque no se le da mucho. Cuesta que el Ministerio de Educación no va a tener iniciativa en hacer ese mantenimiento. Todo viene de parte de los maestros y los maestros a veces les falta esa iniciativa. Entonces, por ejemplo, si hubiera que proponer un material como ciertas maderas que hay que barnizarlo 2 veces al año, posiblemente no se haga. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. No. Una duda sobre las lluvias que comentó hace un rato, que no son muy abundantes, pero por ahí el suelo, ¿cómo se comporta frente a la lluvia? O sea, ¿retiene el agua? ¿Al otro día pueden ir los chicos tranquilamente a la escuela? ¿Cómo es eso? Y como es un suelo ya bastante erosionado, por lo que decía, ¿no? El despale, al final son suelos muy secos que, que se enlodan al principio, pero que ya luego, o sea, como hace tanto sol, al día siguiente ya vuelve a estar más o menos seco y no crea ese lodazal que le impide a los niños ir a la escuela. En el camino hay zonas que sí, porque son zonas de escorrentía, entonces se mantiene el agua y hace pues que sea el barro, pero lo que son las áreas de juego no se empantanan tanto. Muchísimas gracias. Otra Nada. duda. ¿Se puede hacer, por ejemplo, plantación de césped o otras especies? Sí, sí se puede. Sí. Sobre todo en el Coyolito, que es más húmedo. En el Guasimal también. En algunas zonas quizás sea más complicado porque el suelo ya está demasiado erosionado, pero hay áreas que permiten el plantado de especies. De hecho, el huerto del Coyolito es uno de los que más cosechada. Perdón, del Guasimal.
Gracias. Ah, Una ¿alguna consulta para Ajá. la cátedra y bueno, también para usted de paso. Si más adelante, si vamos a estar más adentrados en el proyecto y capaz nos van a surgir más dudas, ¿vamos a poder consultar por algún medio? Sí, vamos a tratar de no molestarlo a Pablo porque, bueno, entran en vacaciones ellos justo. Para nosotros son las vacaciones cortas, para ellos son las vacaciones largas, así que vamos a tratar de no molestarlo en este periodo. Por eso, de alguna manera, el ejercicio lo pasamos para que nosotros podamos hacerlo al inicio del segundo semestre, es decir, en agosto. Vamos a estar trabajando en ese mes, y después seguramente lo vamos a molestar, pero ya para el cierre del trabajo, para que de alguna forma, bueno, puedan hacer el seguimiento final de las propuestas. De todas maneras, bueno, en algún momento podremos hacer en todo caso un listado de dudas y vemos si se lo enviamos, pero bueno, tratar de molestarlo lo menos posible. Bueno, O yo si voy a hay decir que algún no, interlocutor que nos puedas decir, lo molestamos a otros, no hay problema. Claro. no, yo no, por ejemplo, no voy a entrar en vacaciones en agosto, voy a estar trabajando y aunque estuviera en vacaciones no tengo ningún problema en contestar correos. Así que quizás si van a compartir la presentación, ahí voy a poner el correo y cualquier duda pues me escriben y sin ningún problema yo contesto. Al final, los más interesados en que se haga un buen proyecto somos nosotros. Bien, gracias. Bien. Pero sí vamos a tratar en todo caso de aunar preguntas para no enloquecer. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Igualmente tema plano, fotos, todo eso Pablo nos va a compartir, o sea que eso van a tener acceso a todo. Eso vamos a darle un link de Drive, como siempre hacemos, una carpeta en el Drive donde vamos a ir volcando toda la documentación, incluida la presentación esta, si nos pasa Pablo, como para tener todos estos datos que nos mencionó en la charla recién, y bueno, estos planos que dice Paula, que obviamente van a servir para poder trabajar sobre ellos, ¿no? Ujú. Así es. ¿Alguna otra duda o consulta? Yo por ahí, Mario, tenía un comentario para hacer que me surgió mientras que comentaba Pablo el proceso de participación de los niños, digamos, en poder, en ese proceso, digamos, ellos expresar su deseo de qué es lo que es un espacio de juego, cuáles son sus aspiraciones, y en ese sentido me preguntaba, es una reflexión, no es una pregunta, sino como una cuestión para que pensemos entre todos y todas, cómo hacer para que ese imaginario que está condicionado por lo que conocen, digamos, que quizás sea limitado, no sea un condicionante de diseños para nosotros, pero que a la vez integre el deseo de ellos y su imaginario, y bueno, digamos, ahí hay como que hacer un juego de poder integrar lo que los niños pueden expresar en relación a sus límites de lo conocido, y lo que nosotros como diseñadores podemos llegar a ofrecer como algo nuevo también, quizás disparador de la creatividad, de la imaginación. Nada, es como que me quedé pensando en eso, ¿no? En la participación, tanto, incluso también de los docentes, de los padres. Me parecía como algo lindo para pensar. Sí, Buena esa coincido. reflexión. Porque además, bueno, si hay que ceñirnos, digamos, a su imaginario, tienen una imaginación muy grande porque ellos proponían piscina, así que igual no están así, pero sí, creo que es una buenísima reflexión. No, pero es interesante esto, no pensarlo, por eso decíamos, como elementos o mobiliarios, sino como espacios de juego, digamos. Tener una mirada más integral de esos lugares, y no solo como un mobiliario, es decir, no vamos a diseñar un tobogán o un deslizador, como le llaman a ellos,
sino un espacio de juego donde la movilidad, el compartir, el socializar, el aprender, de alguna manera se da en ese espacio. Me parece que es mucho más complejo de lo que por ahí uno podría pensar que es diseñar un mobiliario, digamos. Me parece que ese es el desafío, por eso decía, en algún momento lo hemos hecho al ejercicio con, bueno, con una ONG que dirige justamente el hermano de Paula, y los espacios eran espacios terapéuticos, digamos, específicamente, además de juego. Pero también el mismo ejercicio lo hacíamos en un espacio abierto, un espacio público en Corrientes, y allí los mismos espacios tenían otro rol, otra función, que era más de unir a la sociedad. También estaba alrededor de barrios con muchas necesidades, barrios con situaciones de vulnerabilidad de muchos chicos, etc. Es decir, pensar este diseño de una manera mucho más integral que solamente diseñar mobiliario, digamos. Me parece que ese es el desafío de este ejercicio, ¿no? Pensando en los niños, pero también en los docentes, también en los padres, que pudiesen participar también los adultos en esos espacios como parte de la convivencia entre ellos, y bueno, tener todas estas cosas en cuenta a la hora de empezar a pensar ideas. Y después otra cosa que dijo Pablo también, que también deberían tener en cuenta, es el tema de la autoconstrucción. O sea, si vamos a diseñar algo, tiene que ser, digamos, pensando en que alguien se le dé eso y lo pueda llegar a construir. O sea, eso también para tenerlo en cuenta. Claro, la Sí, es complejidad, eso. digamos, la complejidad, ¿sí? Y las herramientas necesarias para hacerlo. Por eso van a ver que en la consigna, aparte del diseño, decimos hasta hay que plantear cómo es el montaje, cómo es el armado, cómo se formula la propuesta integralmente, desde el diseño hasta el armado y el montaje del espacio, digamos. Esto es importante justamente porque te está planteando Paula, ¿no? ¿Alguna otra duda? Hola, Ahí ¿me Silvia levantó la escuchan? mano. Sí, Silvia. Hola, ¿cómo están? Hoy habías mencionado algo de cubrir una parte del patio que tiene el solado para actividades de educación física, si no mal no entendí, Pablo. ¿Es así? Bueno, lo que proponía yo para el área de educación física era el área más central, que era para pintar. Ellos lo proponían como un área de pintado. Y la parte, digamos, que había entre la parte trasera, que estaba donde el comedor, esa era la que se proponía como para cubrir. Pero obviamente también se podría cubrir la parte central, porque al final, si es un área donde van a estar las gradaciones, que haya sombra Claro. ahí, a ellos les va a venir también muy bien. No, y apuntaba también mi pregunta, si, ¿qué actividades ellos hacen en educación física o qué juegan más? ¿Viste? Como acá es el fútbol, el vóley, ciertas cosas, digamos, ¿a qué se dedica? Porque también, digamos, se marca la cancha, digamos, se tiene en cuenta otras cosas. A eso apuntaba, digamos. Además del béisbol, que ya sabemos que es Sí. complicado. Pues además es muy curioso, la última vez que fui era muy curioso porque estaban en un extremo jugando a fútbol en un extremo de ese área, y en el otro estaban jugando béisbol. Entonces, Alguno va a ligar un pensar en algo pelotazo. más. Sí, pensar incluso en algo multiusos, ¿no? Como Claro. una cancha Sí, multiusos sí, sí. de la mitad de un lado, de la mitad. En otros, por ejemplo, proponían también un área de voleibol. Yo he de decir que nunca he visto jugar a ningún niño en la escuela voleibol, pero les hacía mucha ilusión la idea de ver ahí una net y poder jugar a voleibol. Pero si tuviera que decir yo deportes que se practican, aparte del fútbol y el béisbol, quizás el voleibol es el tercero más accesible para ellos. El baloncesto no lo conocen tanto. Pues, Porque a veces, Sí, viste, antes- como acá, perdona, disculpa, en la misma cancha se van marcando las distintas áreas, o sea, para básquet, para vóley, o sea, delimitan en el mismo sector y se ocupa la cancha. sí, ellos, Gracias. aparte de deporte, también proponían
juegos, me imagino que pues para correr, ¿no? Eso te iba a decir. De poner puntos de corre de aquí hasta aquí, vuelve. Atletismo. Sí. Ya, también pensaba un poco más didáctico, por ejemplo, haciendo zigzags. Eso te... Ajá, sí. O actividades, por ejemplo, no sabes si en la currícula tienen que, o sea, para poder aprovechar también el patio y las paredes del colegio, algo de arte, o sea, que ellos puedan pintar los muros con alguna actividad, ¿viste? Por ahí le haces poner la mano, se hacen murales, bueno, los profesores, pero no sé si tienen dentro de la currícula esas actividades, digamos, de arte. No, en principio no. Y además que ahora que lo dice, estoy pensando que si quisiera hacer una actividad así de pintado en los murales, lo más probable es que hubiera que pedir permiso al Ministerio de Educación para que la aprobara. Ajá. Bien, gracias. Nada. Esto que mencionó el tema de las actividades, ¿allá se suelen hacer actos escolares así en fechas especiales? No sé cómo son los chicos allá, la verdad. Sí, como comentaba. ¿Te refieres, por ejemplo, a como las graduaciones y promociones? ¿O a Sí. efemérides? Sí, Y efemérides, sí. ambos, digamos. Sí, aparte pues, de eso, se utilizan todos los días para la presentación. Forman ahí los niños según los grados, los niveles. Y luego, pues en fechas específicas, pues graduaciones y promociones, o pues quizás el día de Rubén Darío, que hacen actividades, o de personalidades. Pero principalmente son eso, graduaciones, promociones y presentaciones diarias. Claro. Bien, ¿alguna otra consulta? Para ir cerrando, no darle más tiempo a Pablo. Si hay alguna duda la hacemos de último momento, si no las vamos dejando para... Perdón, ¿hay alguien con el micrófono abierto? No sé quién es, pero no se escucha. Ok. No, más que nada, bueno, agradecerles obviamente nuevamente a Pablo por su predisposición, por la charla de hoy, también a Pablo y Samuel por este vínculo que nos hicieron con ellos, y bueno, esperemos que esta experiencia, como les dijimos hoy en el Facebook, realmente pueda ser una experiencia productiva, que podamos de alguna manera colaborar con ellos, a partir bueno, del trabajo que hagamos en agosto. Una sugerencia es empezar a ver, no queremos que trabajen en vacaciones, pero al menos que puedan empezar a ver algunas cuestiones que nos ayuden a tener ideas sobre distintos tipos de juegos, distintos tipos de espacios, ver esto que decíamos hoy, de pensar espacios integrales, educativos, terapéuticos, de juego, de recreación, etcétera, para que cuando arranquemos con el proceso de diseño ahora en agosto, bueno, ya tengamos un cúmulo de información que nos permita ir lo suficientemente rápido en la generación de las propuestas. La idea es que sea un ejercicio no muy largo, que podamos dar respuestas rápidas a este requerimiento, pero no por rápidas poco creativas ni innovadoras, al contrario, creemos que justamente es un desafío para generar estas propuestas de repensar los juegos tradicionales a lo mejor, y verlos desde una mirada mucho más integral, como decía, pero sobre todo teniendo en cuenta el destinatario específico y todas sus particularidades que nos acaba de detallar Pablo, ¿no? Si fuese necesario, y por ahí ya se le ocurre, a ver la posibilidad de tener quizás alguna charla con algunos especialistas. Tenemos ahí en el campus inclusive el jardín de infante de la UNE, donde podemos ver cómo están armados los juegos, podemos consultar con algunas de las maestras que allí trabajan.
lo tenemos ahí a mano, así que le sugerimos si por ahí alguno quiere acercarse y consultar, están seguramente a disposición, pero vamos a ver si podemos armar una charla o que podamos conseguir algún asesoramiento de algún terapeuta, algún maestro de escuela o algo que nos pueda contar o aportar algunas cuestiones que por ahí nosotros no conozcamos, obviamente por no haberlo hecho, no haber hecho este tipo de diseños antes. La consigna está bastante detallada, pero de todos modos la vamos a volver a ver en agosto cuando iniciemos, sobre todo para ver el grado de profundidad de las propuestas. Esto es un poco lo que decíamos, que no quede en un diseño de anteproyecto, sino que podamos realmente comprobarlo. Inclusive vamos a trabajar mucho en maqueta, básicamente en maquetas. Esto es fundamental para este tipo de ejercicios. Todo el ejercicio lo vamos a tratar de trabajar en maquetas con los elementos que de alguna manera simulen estos materiales con los que vamos a tener que desarrollar las ideas. Pero bueno, ya oportunamente iremos paso a paso viendo el proceso. Por ahora, no más que reiterar el agradecimiento, y bueno, seguramente estaremos en contacto cuando comencemos con esto, a través de algún mail o quizás alguna posible nueva charla que podamos tener, una reunión corta, aunque sea, para hacerlo mucho más accesible a todos y que podamos tener algunas consultas que hacer seguramente, como bien decían hoy, cuando empecemos a trabajar. Así que gracias de nuevo, Pablo, gracias, Paula. Perfecto, ¿no? Agradecerle a Pablo por su tiempo y su charla, nada más. Muchísimas gracias por invitarme. Yo me voy a dedicar también a recopilar fotos, para poner también en los planos de tanto más, para facilitar un poco entender el espacio, y pues yo a la disposición de ustedes. Lo que vamos a hacer, Pablo, en todo caso, es pasarte el link del Drive donde vamos a tener las cosas, para que de alguna manera, si tienes algo que puedas aportarnos, lo subes ahí y lo vemos todo. Es mucho más. Perfecto, entonces. Sí. Bien, al resto de los chicos les decimos que la semana esta que viene, miércoles y viernes, sabemos que es turno de examen, pero para aquellos que no rindan, los vamos a esperar en el taller o en las reuniones virtuales para seguir con las propuestas de los 3 temas que estamos desarrollando en el trabajo final. Lo que queremos es poder llegar a un cierre de esta primera etapa de ideación y de partido, así que les pedimos por favor que traten al menos uno del estudio, el que no esté rindiendo, que pueda por favor, tanto miércoles o viernes, tener una presencia con su trabajo, y seguramente el día 14, que hemos puesto ahí en el calendario como último día de actividad, vamos a pedirles una síntesis, pero que cada uno en muy breve tiempo nos diga en qué cerró su idea de su propuesta, tanto de conjunto como del propio edificio. Pero bueno, lo seguimos trabajando esta semana, esos 3 temas, para cerrar el cuatrimestre. Gracias, Pablo, gracias a todos, y nos volvemos a ver. Un gusto. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias. Álvaro, deja de grabar. Muy bien, paro. Gracias. Gracias, Álvaro, también por conseguir el Zoom y que